Esto que te voy a contar me pasó cuando trabajaba como guardia de seguridad nocturno en una fábrica abandonada a las afueras de la ciudad. Era un lugar enorme con pasillo de concreto, cámaras frigoríficas viejas y un silencio tan pesado que casi podía escucharlo. La historia es bastante larga, por esa razón voy a resumirla, en especial lo que pasó con la empresa y la fábrica. Simplemente entraron en quiebra y hubo un problema con los dueños, así que al final me contrataron porque la empresa aún usaba parte del terreno como depósito de maquinaria. El resto del lugar llevaba años cerrado, pero el dueño quería vigilancia por si algún vago se colaba. Mi trabajo era simple, hacer rondas cada hora, asegurarme de que nadie estuviera dentro y pasar el reporte por radio. La primera semana fue tranquila, un poco aburrida, pero sin problemas, hasta que una noche, como a las 2:10 de la madrugada, escuché que se activaba uno de los sensores de movimiento en el sector 4, justo donde estaban las cámaras frigoríficas clausuradas. Pensé que quizá era un animal, así que tomé mi linterna y la radio y fui a revisar. Al llegar, noté que la puerta del pasillo que daba a las cámaras estaba entreabierta. Eso me pareció extraño, porque yo la había cerrado en la ronda anterior. Pensé que tal vez no la aseguré bien. La empujé, iluminé dentro y no vi nada. Todo estaba vacío, normal igual que siempre. Avancé un poco más y el aire allá adentro siempre era más frío, aunque ya no funcionara nada. Y entonces fue donde escuché una puerta metálica cerrarse sola, más adelante, con un golpe seco y fuerte. Me congelé. Fui avanzando cada vez más lento y el lugar estaba bastante oscuro, pero con mi linterna alcancé a ver que una de las cámaras de congelamiento estaba entreabierta. Eso era imposible. Esas puertas llevan años selladas, oxidadas y cerradas con cadena. Pero ahí estaba, entreabierta. Me acerqué y en cuanto apunté la luz hacia adentro, vi una silueta parada en el fondo. Estaba quieta, como si me estuviera observando. No se movía y tampoco hablaba. Di un paso atrás y la radio empezó a sonar, como con estática, como si alguien intentara hablar. Apenas pude entender una frase entre todo el ruido. Algo como si dijera, no debiste venir aquí. Salí corriendo de ahí y no voy a mentirte. Cerré esa maldita puerta como pude y regresé a la caseta de vigilancia, con las manos temblando. Lo reporté al supervisor el día siguiente y ¿quieren saber lo que me dijo? Ah, así que te tocó el turno con la cámara abierta, ¿eh? Le pregunté qué quería decir con eso. Él me miró serio y me contó que hace unos años un trabajador murió congelado accidentalmente en una de esas cámaras. Durante un apagón, el sistema falló y lo encerraron sin darse cuenta. Lo encontraron días después con el cuerpo completamente rígido. La historia es un poco fuerte, así que simplemente lo resumo así. Desde entonces algunos guardias decían ver algo allá adentro, pero nadie lo tomaba en serio. Por eso nadie quiere el turno de la madrugada. Y es por eso que siempre van rotando al personal, o en este caso, siempre van buscando guardias que quieran ese turno. Ese, obviamente, fue mi último día en ese trabajo. Nunca volví a pisar esa fábrica, pero te juro que, por lo que más quieras, por lo más sagrado, que esa silueta me estaba mirando, y que si me hubiera acercado un poco más, algo me habría cerrado allá adentro. No lo sé, pero cada noche al echarme a dormir, pienso en eso. Lo que voy a compartir contigo esta noche fue cuando estuve trabajando como guardia en un colegio privado que cerraba durante las vacaciones largas. En ese tiempo contrataban vigilancia 24/7 porque aún había material costoso adentro como computadoras, proyectores y todo eso. Mi turno era el de la noche, desde las 10 p.m. hasta las 6 de la mañana. Estaba completamente solo en un edificio grande, oscuro y con esos techos altos que hacen eco por cualquier cosa. Solo se escuchaban los zancudos, los grujidos del techo por el cambio de la temperatura y de vez en cuando un silencio que pesaba bastante. Mi recorrido era siempre el mismo. Salía desde recepción, revisaba el pasillo administrativo, el comedor, el patio y luego las aulas del fondo. Todo normal hasta que, de repente una noche, las cosas empezaron a cambiar. Cerca de las 2 de la mañana, noté algo raro con la pantalla del sistema. Ya saben, el sistema de cámaras que suelen tener estas instituciones. La del pasillo B, que, en especial, justo donde estaban las aulas de primaria, mostraba algo con movimiento dentro del aula 5. Eso no tenía sentido.
Esa puerta estaba con candado, como todas. Fui con mi linterna y mis llaves, por si acaso era una falla o una sombra o algo así. Al llegar, noté que la puerta del aula 5 estaba entreabierta y fue cuando me paralicé. Revisé el candado y sí, seguía cerrado, pero la hoja de la puerta se movía como si no encajara bien. Metí la cabeza con cuidado aluzando con la linterna y ahí vi algo que hasta hoy no me explico. Todos los pupitres estaban agrupados al fondo, en un círculo, y en el centro había una silla sola con una muñeca encima. Una muñeca vieja de esas de porcelana, las que antiguamente utilizaban nuestros abuelitos. Yo no la había visto en ningún otro recorrido anterior. No quise entrar. Cerré como pude y fui directo a revisar el video, pero cuando retrocedí la grabación de esa cámara, los últimos 30 minutos estaban completamente negros, como si se hubiera apagado sola. Lo reporté al día siguiente y el director me llamó para hablar. Me esperaba con una cara bastante seria y casi incómoda. Le pregunté si alguien había estado en el aula 5 y me miró fijamente y me dijo: ese salón lo clausuramos hace años. Se usaba para primeros grados, pero hubo un incidente. Le pedí que fuera claro, por favor, y me dijera a qué se refería. Fue entonces cuando él me dijo: una niña murió ahí. Un ataque de asma severo. Fue muy rápido. El profesor no logró reaccionar a tiempo. Desde entonces, otros niños se quejaban de que la niña seguía ahí. Vimos que era mejor no usar más el aula. Y la dejamos así. Yo, obviamente, al escuchar esto quedé pasmado y fue entonces cuando le conté lo que vi. Él se quedó en silencio y tan solo se levantó. Me llevó al cuarto de objetos perdidos y me mostró una caja. Dentro estaba la misma muñeca de porcelana. La habían guardado después del accidente. Era de la niña. Desde entonces, cada vez que el aula 5 es abierta, aunque sea por error, alguien reporta que los pupitres cambian de lugar por sí solos o que se escucha una tos seca muy leve, como de alguien que se ahoga. Esa fue mi última semana en ese trabajo, aunque aún tengo algunos colegas que siguen trabajando en el lugar. Dicen que las cosas han cambiado, pero que esa aula sigue clausurada. Y es más, alguno de ellos todavía dice que en las noches solitarias, especialmente de vacaciones o cuando todos se van, aún se escucha una pequeña tos e incluso cosas raras en ese aula. Y la verdad, la cámara nunca volvió a registrar movimiento en el aula 5, o eso me dicen, pero que cada noche el sistema manda una alerta justo a las 12:13 de la madrugada, como me pasó a mí, con un movimiento detectado en el pasillo B, justo en el aula 5.